La rabia del narcisista. La rabia del narcisista. Un saludo especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan vía Facebook y también por nuestra sala virtual. Dios les bendiga de una manera muy especial. Muy bien, vamos a entrar en materia de una vez y vamos a estar explicando este tema de qué se trata. Cuando hablamos de la rabia del narcisista, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el narcisismo es un fenómeno que se ve hoy día y es muy común en nuestra sociedad y a lo largo del mundo entero. Este no es un tema nuevo. Este es un tema, por el contrario, muy antiguo, pero que hoy día daña y ataca mucho a la gente, tanto a las personas que padecen este fenómeno de narcisismo como las personas que son víctimas del narcisismo de otras. Por eso vamos a estar explicando hoy de una manera lo más clara y lo más sencilla posible qué es el narcisismo. Empecemos por ahí. Recuerde que el tema se titula La rabia del narcisista. ¿Qué es el narcisismo? El narcisismo es un fenómeno psicológico a través del cual una persona, ya sea hombre o sea mujer, muestra una admiración excesiva y exagerada que siente una persona por sí misma. Eso es en su definición más sencilla el narcisismo. Una excesiva y exagerada admiración que siente una persona por sí misma, por su aspecto físico o por sus dotes o por sus cualidades. ¿De dónde viene este tema del narcisismo? Este tema del narcisismo viene de la mitología griega. Hay un mito dentro de la mitología griega que se conoce como el mito de Eco y Narciso. Narciso era un joven conocido por su gran belleza. Las doncellas se enamoraban de él profundamente, pero él siempre las rechazaba. Destacaba la ninfa Eco, que estaba condenada a repetir las últimas palabras de todos. Dentro de todas esas doncellas, según la mitología griega, había una ninfa muy hermosa llamada Eco. Y un día Narciso fue a caminar por el bosque. Y estando Narciso caminando por el bosque, esta ninfa Eco salió entre los árboles y Narciso la rechazó. Eco, desolada por el rechazo de Narciso, se metió en una cueva y acabó consumiéndose. Debido a esto, Némesis, la diosa de la venganza, se enfadó con Narciso y decidió que se enamorase de su propio reflejo. Y así fue. Narciso se miró en el río y se arrojó a las aguas ya que no pudo resistirse a ver el reflejo suyo en las aguas del río. Se lanzó a las aguas y éste murió ahogado. Quiero aclarar que estoy hablando de un mito, una leyenda de la mitología griega que se conoce como Eco y Narciso, para explicarles a ustedes de dónde viene este tema del término narcisismo, pues viene de allá. Esa es la historia de manera abreviada. Entonces, ya viendo el concepto de lo que es una persona narcisista, que tiene excesivo gusto, amor, prevalencia por su imagen, por su ego, por sus capacidades, etcétera. Una admiración excesiva que siente por sí misma, ya sea por su aspecto físico o sea por sus capacidades, etcétera. A esas personas se les conoce como personas narcisistas. Tenemos ya de dónde viene este tema. Ahora, este tema del narcisismo se ha vuelto lamentablemente muy común en la sociedad actual en la que vivimos. Y una de las razones por las que es tan común este tema del narcisismo es porque los mismos padres están fomentando muchas veces sin darse cuenta
el desarrollo de una personalidad narcisista en los hijos. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta y con lo que debemos tener cuidado. Ya vamos a mirar un poco más adelante de qué manera un padre puede estar fomentando en sus hijos una personalidad narcisista. Recuerde que este seminario está dirigido para todos, pero especialmente está dirigido hacia las mujeres. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el narcisismo es un fenómeno que está acabando, está dañando a muchísimos hogares, está destruyendo muchísimos matrimonios y sobre todo está dañando la vida mental y psicológica de muchos hombres y de muchas mujeres, no solo de quien lo padece, sino también de aquellos que son víctimas de este fenómeno psicológico. Ahora, también sucede, también se da, las mujeres pueden estar fomentando en sus hogares que muchos esposos, directa o indirectamente, esto generalmente sucede de una manera inconsciente, estén fomentando en sus esposos que ellos desarrollen una personalidad narcisista. La pregunta que podrían hacer muchos es, pastor, ¿acaso eso es posible? Yo puedo como mujer, como esposa, como novia, etcétera, como compañera, con mi cónyuge, generar una personalidad narcisista en el otro. Sí, la respuesta es sí. Y eso está demostrado desde el punto de vista psicológico. Entonces, ya para los que se vayan preguntando de dónde viene este tema del narcisismo y por qué hay personas que desarrollan una personalidad narcisista, personas que en exceso se admiran, en exceso creen que son el centro del mundo, que no hay nadie mejor que ellos, que les tienen que rendir pleitesía, que todo el mundo se les tiene que agachar, que todo el mundo se tiene que humillar ante ellos, pues lamentablemente en muchísimos casos que uno encuentra en evaluación clínica, en consulta psicológica, el trastorno de personalidad narcisista, encontramos que eso viene desde la infancia, fomentado desde la infancia y en muchos casos de pareja, muchas personas, mujeres, fomentan el narcisismo en sus esposos. Pastor, ¿puede el hombre también fomentar el narcisismo en la mujer? Claro que sí. Ya vamos a ir desglosando cada cosa en su momento y vamos a ir explicando cada concepto. Ahora, las personas narcisistas tienden a sentirse superiores a los demás. Fantasean acerca de su éxito personal. Piensan que merecen un trato especial por eso, precisamente porque creen que al ser mejores, estas personas creen que deben recibir un reconocimiento diferente por parte de los demás. Y estas personas fantasean mucho, es decir, son las personas que típicamente, si usted se las encuentra y les pregunta cómo les ha ido, son las personas que les ha ido bien, pero exageran la cosa. Si compraron unos zapatos, no compraron un par, compraron 20. Si usted les pregunta sobre cómo van en los negocios, no les ha ido bien, les ha ido súper excelentemente bien. Y fantasean mucho sobre este tipo de situaciones. Piensan generalmente que merecen un trato especial de parte de las personas que les rodean. Y cuando se sienten humillados, las personas narcisistas tienden a tornarse agresivos y violentos. Ahora, esta conducta narcisista está afectando actualmente a cientos de miles de relaciones de parejas en el mundo entero. Ahora, la pregunta que podría surgir en este momento es, ¿quiénes son más narcisistas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quiénes tienden a ser más, a desarrollar más este fenómeno psicológico? Porque es un fenómeno psicológico. Bueno, estudios han demostrado que los hombres muestran una mayor tendencia al desarrollo del narcisismo
por encima de las mujeres. Se cree que la causa o una de las causas reside en los roles de género que la sociedad le transmite a cada uno. Y en esa transmisión de esos roles de género que vienen desde la infancia, desde el hogar, es donde los niños varones empiezan a generar un comportamiento narcisista. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard, basado en información de 475,000 personas participantes a lo largo de 3 décadas, ha revelado que los hombres tienden a ser más narcisistas que las mujeres. Ahora, si usted me lo pregunta a mí, ya con casi 20 años de experiencia en terapia, en clínica, debo decirle que este estudio corrobora lo que desde mi experiencia profesional en salud mental se ha evidenciado en consulta, en terapias de pareja, en procesos de divorcio, etcétera, etcétera. Es el hombre quien más evidencia este fenómeno y es típico y es común cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, que literalmente el hombre es el inocente, según él. El hogar no se acabó por culpa de él. El hogar se acabó por culpa de ella. El hogar se dañó por culpa de ella. El hogar se deterioró por culpa de ella. Él le terminó siendo infiel a ella por culpa de ella. Él dejó de amarla por culpa de ella. Y el hombre racionaliza y explica y defiende su infidelidad y la decisión de separarse y bueno, todas estas cosas. Y eso es lo más típico en una relación de pareja. Y de hecho, cuando hay conflictos y cuando hay peleas y cuando hay discusiones, siempre la culpa es de la mujer. Siempre la culpa es de ella. Cuando la gente viene a consulta me dicen, doctor, es que yo soy así, es por ella. Es que yo me separé por ella. Es que yo decidí alejarme del hogar por ella. Por ella. Minimizan su responsabilidad. Minimizan su parte de responsabilidad en la situación problemática, porque ellos dicen, muchos dicen, yo sé que tengo algo de responsabilidad, pero de todas maneras es por ella. Ahora, todos necesitamos tener amor propio. Lo importante es tenerlo en la medida adecuada. Todos necesitamos amarnos y querernos y tener un aprecio, pero ese aprecio, ese amor, esa autoestima y esa autovalía debe tener un equilibrio. De lo contrario, vamos a ser afectados psicológicamente. Miren esto. Estamos hablando de un equilibrio en la apreciación del concepto que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, hay personas que por su historia particular, familiar, de infancia o relaciones personales, desarrollan un narcisismo patológico, es decir, que ya se considera una patología. Según el manual que tengo aquí, este manual es el manual por el que nos regimos tanto psicólogos como psiquiatras a nivel mundial, eh, que se conoce como el Manual de Diagnóstico Diferencial. El narcisismo está considerado como una enfermedad mental. Entonces, cuando hablamos de narcisismo, no estamos hablando de cualquier cosa. Esto no es un chiste. Y es tan delicado este tema del narcisismo a nivel mental que se considera dentro de los trastornos de personalidad como un trastorno serio de la personalidad. Es uno de los trastornos de personalidad. Y este trastorno de personalidad, que se conoce como el trastorno de personalidad narcisista, es literalmente uno de los trastornos que más está atacando a la gente y que más se ve socialmente. Y es uno de los trastornos que más se está desgarrando, está acabando hogares.
Cuando usted mira la palabra de Dios, Dios, que es el mejor psicólogo del mundo entero, dice en el libro de Romanos, capítulo 12, tome nota por favor, libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice la palabra, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cordura aquí es con equilibrio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Desde tiempos antiguos, Dios mismo le habla al ser humano de que debe tener un concepto equilibrado de sí mismo. Desde tiempos antiguos, Dios le habla al ser humano de que es importante de que tenga cada uno de nosotros un concepto eh, equilibrado de quiénes somos. ¿Por qué razón? Porque cuando no hay un equilibrio en quiénes somos, en el concepto que tenemos de nosotros mismos, la puerta a las enfermedades mentales está abierta. Cuando usted tiene un concepto equilibrado de usted mismo, usted va a tener una psicología fuerte, una psicología bien cimentada. Pero cuando no hay ese concepto adecuado de sí mismo, es cuando empiezan los problemas mentales y hay puertas abiertas a muchísimas cosas. Ahora, el narcisista generalmente no se reconoce como tal. El narcisista, usted le puede sentar y hablarle durante horas y decirle al narcisista, usted tiene un problema de narcisismo, él no lo va a aceptar. El narcisista no le va a decir, sí, yo reconozco que soy narcisista. Esto no es así. Ahora, el narcisista generalmente no se reconoce como narcisista. Por el contrario, él cree que esa conducta que tiene es completamente normal y no ve ningún problema en comportarse de esa manera. Ninguna persona narcisista dice, yo tengo un problema de narcisismo, a menos que haya pasado por una terapia psicológica o psiquiátrica, donde a través de una terapia esta persona haya llegado a un entendimiento clínico y terapéutico de su condición psicológica y en consecuencia de la aceptación de la patología mental que está presentando. De lo contrario, es muy difícil que la persona manifieste este fenómeno psicológico y diga, sí, yo reconozco que yo tengo un problema de narcisismo. La sociedad actual, lamentablemente, y tenemos que decirlo, la sociedad actual promueve de manera directa o indirecta el fomento del narcisismo. Fíjense ustedes cómo la misma sociedad, a través de los medios de comunicación, a través de la promoción de la imagen, del autocuidado excesivo, de la forma de vestir, de la forma de peinarse, de la forma de maquillarse, etcétera, va promoviendo indirectamente un narcisismo en la gente. Tanto que la gente termina tan preocupada por su imagen, preocupados por cómo se ven, preocupados por cómo se sienten, cómo los perciben, cómo huelen. Usted ve gente que anda con 5, 6, 7 tipos de perfume. Usted ve mujeres que son obsesivas hasta el punto de rayar con trastornos de personalidad obsesivos, compulsivos. Entonces compran sin control, gastan sin control, tienen 20 pares de zapatos en casa, tienen que tener 50. Si tienen 10 pares de gafas, tienen que tener 40 porque estamos muy preocupados por la imagen. Y eso es lo que vende la sociedad actualmente. Y la sociedad indirectamente, en esa afán de generar consumismo en la gente, está promoviendo el narcisismo.
está promoviendo que los hombres se vuelvan metrosexuales, que haya un extremo cuidado. Ahora, yo no estoy en contra de que nos cuidemos. Qué bueno y qué agradable es vestir bien, limpio, higiénico, aseado, tener un buen aspecto, una buena apariencia, tener una buena loción, un buen perfume, el cabello limpio, etcétera. Todo eso está muy bien. Aquí estamos hablando de un desequilibrio donde en el afán de sentirse tan bien, de sentirse tan aceptado por los demás y ser admirado por los demás, entramos a afectar no solo nuestro comportamiento dentro de los límites normales, psicológicamente hablando, sino que también entramos a afectar las relaciones interpersonales con los demás. Ese es un problema. Las personas que ahora se conoce este término, la sociedad va avanzando y hablamos de muchos términos nuevos y uno de esos términos que no se conocía hace 10, 20 años era el término metrosexual, que se define a los hombres que se cuidan mucho. Yo no sé si ustedes han notado que las barbershop están de moda y ahora se encuentran por todo lado y que ha aumentado el cuidado de los hombres y mascarillas para los hombres y tratamientos para el cabello y ahora los hombres se pintan las cejas y los hombres que hacen todo este tipo de cosas y se cuidan en exceso, repito, no hay nada de malo en eso. El problema está cuando eso entra a afectar mi comportamiento dentro de límites psicológicos normales y entra a afectar también el la relación con los demás. Ahí es donde sí hay un problema. Ahora, el asunto es cuando eso se va a tal extremo, porque eso se puede ir creciendo, y eso se va a tal extremo que usted empieza a afectar muchas cosas, como por ejemplo su imagen. Usted ya no se acepta como es, sino que tiene que entrar a hacer unas modificaciones dramáticas de su piel, de sus ojos, de su apariencia, de su fisionomía, etcétera. Y lo que generalmente sucede cuando una persona se hace una cirugía estética es un fenómeno psicológico de que ya no está conforme con esa, sino que quiere más. Entonces es normal que una persona que tiene una cirugía estética ya se ha hecho 2, 3, 4, 5, 6 cirugías y quiere más. Y he tenido pacientes, yo recuerdo a una señora con más de 30 cirugías estéticas en su cuerpo, parecía una muñeca, no por lo bonita, sino por lo artificial que se veía ya, que cuando ya no pudo hacerse más cirugías, porque ya los médicos le dijeron, a usted no se le pueden hacer más cirugías porque corre el riesgo de morir, ya su cuerpo no aguanta más cirugías, usted tiene problemas de tensión arterial, se le generaron muchas cosas de salud. Esta persona entró en una depresión, entró en una depresión. Ahí hay narcisismo. El narcisismo es por naturaleza destructor de las relaciones. Destruye relaciones. Si usted, mujer, está casada con un narcisista, usted debe estar sufriendo. Debe estar sufriendo mucho. Porque quien está relacionado con un narcisista sufre. Porque el narcisista tiene un problema psicológico, como lo estamos mencionando, y al tener una patología psicológica, hace sufrir a los que están a su alrededor. Entonces el narcisista por naturaleza es destructor de las relaciones y de las parejas y generalmente utiliza muchas estrategias para dominar al otro. Chantaje emocional, violencia emocional y física, violencia psicológica, manipulación emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros vayamos diferenciando aquí este tema de lo que es el narcisista, si es bueno, si es malo, si, cómo lo identifico. Ya vamos a ver todas esas cosas. Ahora, surgen muchas preguntas de este tema y si hay preguntas, por favor, las recibimos en el chat. Pastor, ¿por qué si ya no tenemos nada? Una pregunta típica, una pregunta típica. Si ya no tenemos nada con mi pareja y nuestra relación se acabó,
Incluso él fue quien me dejó. ¿Por qué aún sigue llamándome, buscándome para atacarme, para culparme, para reprocharme, para hacerme sentir mal y responsable de que el hogar se haya acabado? Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que usted se imagina. Yo no sé si usted ha conocido gente así, en esa situación, o usted misma, mujer, ha vivido esa situación. De pronto usted ha conocido gente que estaba casada o vivían en unión libre, tenían su pareja, duraron un tiempo determinado, tuvieron hijos, etcétera, y por la razón que sea, la relación se acabó. Y al acabarse la relación, ya no tienen nada, ya están separados, etcétera, etcétera. Entonces la persona, el cónyuge, la pareja, sigue buscándole a usted, mujer, sigue llamándole, sigue mandándole mensajes por Facebook, haciendo cosas para agredirle, mensajes por WhatsApp, etcétera, donde le hace sentir mal, donde le hace sentir terrible, donde utiliza términos ofensivos. Está usted frente a una persona que está mostrando un comportamiento narcisista. ¿Por qué razón, si ya la relación se acabó, esa persona, mi ex compañero o mi ex esposo, sigue haciendo eso? Escuche lo que le voy a decir. Las personas narcisistas necesitan al otro. Lo voy a decir despacio. Las personas narcisistas, aquí ya tenemos claro que es un narcisista. Las personas narcisistas necesitan al otro, pero no porque lo aman, sino porque ellos se aman a sí mismos. Otra vez, las personas narcisistas necesitan al otro, pero no porque aman al otro o la aman a la mujer, sino porque se aman a sí mismo. Bueno, usted puede decir, ¿cómo así, pastor? Explíqueme un poquito mejor eso. Se lo voy a explicar. Partiendo de esta base, partiendo de esta base, se puede entender que los narcisistas utilizan diferentes métodos para sentirse queridos y admirados por encima de todas las cosas. Eso es una característica de los narcisistas. Y este tipo de personas, los narcisistas, suelen usar al otro, a los compañeros sentimentales, a los amigos, a los familiares, a la pareja, a los hijos, etcétera, para su propio beneficio y de este modo no lo ven como alguien, sino como algo, como un objeto. El narcisista establece vínculos emocionales muchas veces no porque ame, sí siente, sí hay sentimientos, claro que los hay, sí generan apegos, sí generan sentimientos y quieren y aprecian y todo, sí, pero ellos suelen establecer vínculos emocionales muy fuertes y en su psicología, por eso es considerada una enfermedad mental el narcisismo y es hasta el punto de que es considerado por la comunidad científica internacional como un trastorno de la personalidad. Es decir, es una enfermedad mental que cuando establecen un vínculo emocional fuerte, especialmente hacia las parejas, esto pasa hacia los hijos y hacia cualquier persona, pero ellos defogan mucho cuando están casados o viviendo con otra persona, hacia la pareja, que la ven ya no como un ser humano, sino como un objeto. Es algo que yo necesito para sentirme bien. Esa es la respuesta de por qué cuando una pareja se ha separado, el otro, ya sea el hombre o la mujer, esto se da especialmente en los hombres, siguen llamándole a usted, mujer, a hacerla sentir mal, a dañarla, a atacarla psicológicamente, a hacerla sentir culpable. Y cuando hay hijos, empiezan a utilizar a los hijos para manipularlos y ponerlos en contra de usted.
Estos casos son más típicos y más comunes de lo que usted se imagina. Entonces, cuando la pareja se separa y esta persona, este personaje es narcisista y hay hijos o hijas, se empiezan a utilizar los hijos. El narcisista convierte a los hijos en un objeto de agresión a la pareja para dañarla, para hacerle sentir mal, y para ellos es una victoria lograr que los hijos estén en contra de la mujer y que los hijos también terminen trasladando la culpa, la responsabilidad de que se haya acabado el hogar y se lo terminan trasladando a la mamá. Mamá, por tu culpa mi papá te dejó. Mamá, por tu culpa el hogar se acabó. Por tu culpa yo ya no tengo un hogar de papá y de mamá. Por tu culpa, mamá, yo ahora tengo que vivir con padres separados. Y viene la culpa en las mujeres. Esa es la rabia del narcisista. Y esa es la manera en que la refleja. Ahora, muchas mujeres dicen cosas como, por ejemplo, pastor, no entiendo a mi pareja, me confunde, no sé por qué se comporta así, por qué un día es tan lindo y al día siguiente es tan diferente. Muchas veces, lamentablemente, en el concepto equivocado que tenemos de lo que es sexy, en el concepto equivocado de lo que tenemos de lo que es sensual y atractivo, nosotros asumimos como atractivo muchas veces un problema psicológico. Me explico. Hay mujeres que encuentran atractivos a los hombres e interesantes cuando los hombres son muy lindos unos días y se desaparecen un tiempo. Las mujeres dicen, popularmente dicen, es que se las da de importante. Y uno en consulta encuentra mujeres que dicen, eso me encanta. Me encanta el hombre que se hace sentir importante, que se hace desear. Mujer, usted no sabe si está comprando un problema psicológico ahí. Tenga usted cuidado con eso. Tenga muchísimo cuidado con eso. Porque no todo, aquí el principio que tenemos que aplicar es el principio que nos enseñaron las abuelas. No todo lo que brilla es oro. Ahora, otra pregunta que generalmente surge. ¿Quiere usted decir que una persona narcisista puede llegar a ser infiel con facilidad? Pero por supuesto que sí. Claro que sí. Ahora, ¿significa que toda persona que es infiel es narcisista? No, no significa eso. Lo que les estoy diciendo es lo siguiente. El narcisista busca, siempre va a buscar relaciones donde la pareja dependa de él, donde él sea admirado por la pareja, donde dependa psicológicamente, ojo, donde la mujer dependa de él. El narcisista busca eso. El narcisista busca convertir la relación de pareja en una dependencia donde yo, siendo un hombre narcisista, busco que la mujer termine dependiendo de mí psicológicamente, en el sentido de admirarle, de necesitarle y de valorarle por encima de absolutamente todo en la vida, por encima incluso de los hijos. Los narcisistas necesitan vivir constantemente en el enamoramiento, en ese punto en que el enamoramiento es casi una adoración por el otro. Entonces el problema está en que la pareja, por muy enamorada que esté, mujer, usted por muy enamorada que esté, va a tender a ir separándose poco a poco y se va a ir haciendo cada vez más independiente, lo cual no deja de ser un proceso normal en las relaciones. Me explico. Cuando dos personas se conocen, las dos personas van a pasar, esa relación va a pasar por unas etapas naturales.
que lo normal es que esas etapas se vayan quemando. Hay una etapa erótica, hay una etapa filios, hay una etapa ágape. El amor en la pareja, lo normal es que vaya madurando. Si al comienzo hay un apego muy fuerte, en esa etapa el narcisista se siente muy bien porque la pareja le casi que le idolatra, depende 100% de él, le admira mucho y eso psicológicamente hace sentir muy bien al narcisista. Pero a medida que va pasando el tiempo, la pareja, la mujer, en esa transformación del amor va teniendo cambios. La mujer, y eso es normal, y el hombre también, van habiendo unos cambios, va dándose una acomodación psicológica y empieza de pronto a haber una reducción de ese nivel de adoración emocional y psicológico hacia el narcisista, y eso hace que el narcisista se empiece a sentir mal. Entonces él empieza a utilizar unas técnicas y unas estrategias de manipulación para lograr recuperar ese nivel de admiración y ese nivel de adoración que recibía de su pareja en un tiempo atrás. Si no lo logra, el narcisista no puede soportar perder ese nivel de admiración de su pareja. No lo soporta. Y si él siente que lo perdió, ellos lo que buscan es dominar al otro. A través, el narcisista por naturaleza busca dominar al otro, controlar al otro y tener 100% su atención. Usted encuentra parejas con unas problemáticas terribles, mujeres que en consulta me dicen, pastor, yo, la verdad, yo ya no sé cómo comportarme con mi esposo ni cómo tratarlo. Yo llego a la casa, le sirvo la comida a mis hijos, son las 11 de la noche, ya nos acostamos, ellos ya están durmiendo, yo ya estoy acostada, yo le sirvo la comida a mi esposo, se la dejo lista para que él llegue y la caliente, pero si yo no me levanto, si yo no le tengo las sandalias, si yo no le caliento la comida, si llegué a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, él se disgusta profundamente conmigo por eso. En la cotidianidad hay muchos comportamientos que dejan ver que una persona es narcisista. El narcisismo lo promueve la tecnología. ¿Usted ha conocido gente que es adicta a las selfies? ¿Usted ha conocido gente que es adicta, han desarrollado una adicción a que cualquier cosa que hacen, literalmente la tienen que estar publicando? Tienen que estar tomando su aparato celular y se tienen que estar tomando fotos. Las fotos tienen que ser perfectas, con la sonrisa perfecta. Están cenando, se están bañando en la piscina, están de viaje, están en el carro, están en una cosa, están en la otra, van al estadio, todo lo tienen que estar publicando. Son amantes de estar revisando en sus redes sociales quién dio like, quién hizo comentarios y asimismo están pendientes de la proyección de la imagen de otros a través de las redes sociales. El narcisismo, al igual que muchos fenómenos psicológicos, se empiezan a generar por cosas pequeñas y por acciones pequeñas. Mujeres, para que lo sepan, ustedes, muchas, se los voy a decir como psicólogo, como terapeuta de tantos años, muchos casos se ha atendido aquí de hogares que se han acabado por un tema de narcisismo en sus esposos, pero son casos de narcisismo que se han generado por el mismo comportamiento de ustedes las mujeres. Esa es una de las tantas causales, no es la única, ojo con eso, pero es una de las causales. Mire esto, porque alguno me podría decir en qué momento una persona empieza a ser narcisista. ¿En qué momento empieza a volverse narcisista? Este fenómeno, por lo general, cuando hacemos valoraciones psicológicas, por lo general, empieza a darse en una fase temprana del desarrollo, es decir, en la infancia. Cuando somos bebés,
donde nuestras primeras figuras de apego, nuestras figuras objetales primarias de contacto emocional, que generalmente son nuestros padres o las personas responsables, ya sean abuelos, tíos, hermanos mayores, etcétera, empiezan a reforzarnos y a transmitirnos y a distorsionar la imagen de quienes somos. El narcisismo muchas veces viene desde la infancia, en niños que se enseñaron a través de sus madres a que se les daba gusto en todo, a los cuales se les estaba adulando por todo, a los cuales se les permitía todo, a los cuales se les daba la razón en todo. Esos niños empiezan a crecer, llegan a la adolescencia, llegan a la adultez y empiezan a desarrollarse. Un día se casan y usted se termina casando con un narcisista en potencia. Los narcisistas, cuando están en una etapa de conquista, ocultan su narcisismo, lo ocultan. Ellos empiezan a exhibir el narcisismo cuando, por decirlo de alguna manera, tienen asegurada psicológicamente a la persona. Cuando ven que pueden ejercer un control. Sin embargo, si usted tiene sensibilidad, un poquito de discernimiento en observar el comportamiento de la gente, no se trata solo de mirar, sino también de observar el comportamiento de la gente, usted va a poder identificar algunos patrones de narcisismo en ese novio o en ese futuro esposo o en su esposo o incluso en usted mismo. Entonces, este fenómeno por lo general empieza en la infancia. Pero no solo se da en la infancia, muchas veces se da en el matrimonio. Su esposo no era narcisista, pero usted, mujer, dándole gusto en todo, lo convirtió en un narcisista. Yo conozco y sé de muchas, no pocas, de muchas parejas cuyo esposo es un narcisista y por supuesto las mujeres también, cuyo esposo es un narcisista. ¿Eso en qué se ve? Usted ha conocido esposos que si no se les da gusto en todo, se molestan. El día que usted quiera ver a su pareja de mal genio, no le dé la razón en algo. O no haga lo que él dice. O no corra a cumplir con la orden que él le dio. Las cosas tienen que hacerse como él dice. El primero en admiración tiene que ser él. En el caso de los narcisistas, muchos de ellos no han tenido un buen reforzamiento por parte de los padres. A ver, el narcisismo, ¿por qué da? Para responder algunas preguntas que han hecho aquí en el chat. ¿Por baja autoestima o por un exceso de autoestima? Por ambos. Miren esto. Muchos narcisistas no han tenido un reforzamiento por parte de sus padres, sino que han sido niños no vistos, han sido niños ignorados, han sido niños o niñas que no han sido valorados en su infancia, hasta el punto de maltrato que han tenido que, como un mecanismo de defensa, inflar su autoestima por sí mismos para poder soportar ese vacío emocional y ese dolor tan profundo que les quedó de no ser valorados en su infancia. Entonces, un caso por el que se da el comportamiento narcisista es por la carencia afectiva. Usted va a encontrar personas que son narcisistas porque de niños fueron maltratados, fueron ignorados, no fueron tenidos en cuenta, fueron abandonados muchas veces, etcétera. Esos vacíos emocionales con los que crece la persona se vuelven un problema que representa una carga psíquica en la persona. Y para aliviar esa carga psíquica, ese sufrimiento interno, esos vacíos emocionales desarrollan una hiperautoestima. Entonces es normal en esas personas
encontrar comportamientos de soberbia, de altivez, de orgullo. Se las saben todas. Le tienen respuesta a todo. No reconocen sus errores. Estos casos son típicos y seguramente usted conoce algunos casos así. Ahora, en el extremo contrario, encontramos los niños que ya fueron reforzados en exceso por sus padres, los que fueron sobrevalorados en sus cualidades, haciéndoles creer y haciéndoles sentir tan especiales, que merecen ser tratados de una manera diferente, hasta el punto de que ellos en su psicología se meten en la cabeza que ellos merecen un trato diferente por parte de los demás, un trato superior. Entonces, fíjense ustedes que este tema del narcisismo es un fenómeno psicológico, es una patología mental que se puede dar o por un exceso de cosas en la infancia o por una carencia de afecto en la infancia. De ahí que nosotros como padres y como madres tengamos una responsabilidad tan grande, porque lo que usted está formando en sus hijos hoy es lo que le va a entregar mañana a aquella persona con la que sus hijos se casen. Ahora, muchas mujeres hoy son víctimas del comportamiento narcisista de sus parejas o de sus exparejas. ¿Qué es eso del trastorno narcisista de la personalidad? ¿En qué consiste esta patología? Bueno, los rasgos de personalidad, cuando hablamos de rasgos de personalidad, estamos hablando de patrones de comportamiento que tienen que ver con la percepción, con la racionalización, con la reacción, con la forma en que nos relacionamos, con la manera en cómo manifestamos la relación con otras personas. Esos son patrones de comportamientos que sumados constituyen nuestra personalidad. Esos patrones de comportamiento deben ser patrones estables, es decir, ellos todos se manifiestan, pero ninguno se sobremanifiesta hasta el punto de que afecta el comportamiento de la persona y afecta las relaciones sociales con otros. Cuando una persona comienza a manifestar un patrón de comportamiento que afecta la relación con los demás, afecta el contacto social con los demás, por la razón que sea. Aquí no estoy haciendo algo específico, sino que empieza a manifestar una afectación, la que sea, a nivel social, a nivel familiar, a nivel sentimental, conyugal, con sus hijos. Entonces es cuando hablamos de un trastorno de personalidad. Repito, la personalidad es la suma de un conjunto de patrones de comportamientos que son únicos y exclusivos en cada persona. Nunca son iguales, jamás son iguales. Así como las huellas digitales no son iguales las suyas a las de otro ser humano. Los rasgos de comportamiento, esos patrones de comportamiento que todos sumados constituyen su personalidad, son únicos. Esos patrones deben mantenerse en un equilibrio, donde al manifestarse a través de su comportamiento diario, cotidiano, no afectan las relaciones. Pero cuando uno de esos rasgos o patrones de comportamiento se sobreexalta, cuando uno de esos patrones de comportamiento se disparan con el tiempo, sí señora, se pueden disparar. Un trastorno de personalidad se puede dar en cualquier momento. Trastornos de personalidad se pueden dar desde la infancia. Un trastorno de personalidad, incluso hay muchos trastornos de personalidad que se generan o se gestan, digamos que la semilla para el trastorno
se siembra en la infancia, pero se vienen a manifestar hasta la edad temprana adulta o en la adolescencia también. Entonces, cuando uno de esos patrones empieza a como a sobresalir, a desordenarse, como que la ficha no encaja bien dentro del rompecabezas y esa ficha desacomodada, llámese su mal genio, llámese en sus emociones, sentimientos, etcétera, sus reacciones, la manera en cómo usted ve a la gente, la manera en cómo usted habla, etcétera, empieza a ocasionar dificultades con otras personas en los diferentes entornos donde usted se relaciona, entonces ahí ya hay síntomas. Ese es un primer síntoma de un posible trastorno de personalidad. Lo que hacemos los psicólogos es entrar a evaluar psicológicamente a la persona para determinar si hay un trastorno de personalidad, en qué nivel se encuentra ese trastorno de personalidad o si hasta ahora está empezando como a gestarse ese trastorno de personalidad. Pastor, si una persona manifiesta un trastorno de personalidad, ¿eso tiene tratamiento? Claro que tiene tratamiento. Y no son todos iguales y no son todos lo mismo sostenidos en el tiempo, porque cada trastorno de personalidad tiene su nivel de afectación y su nivel de profundidad. Entonces, vamos a responder preguntas. Yo no sé si ustedes en el chat tengan preguntas. Aquí me han hecho preguntas. ¿El narcisismo puede ser un comportamiento consciente en una persona? Hay personas narcisistas que saben que son narcisistas, pero podríamos decir que son conscientes, pero muchas veces en realidad no lo son. Por eso les decía, el comportamiento radica fundamentalmente, es como una adicción. Generalmente el adicto no acepta y no reconoce la adicción. No la ve, no ve el problema. Le pasa también al narcisista. ¿Qué otras preguntas me habían hecho por aquí? Voy a leer. Por aquí había leído una pregunta. Ah, bueno, ya quedó respondida. ¿La persona narcisista tiene baja autoestima? En algunos casos sí, y en algunos casos es lo contrario, ¿no? Hay una sobrevaloración de sí mismo y recuerde que la palabra dice que debemos tener un equilibrio. Bueno, ¿puede una persona normal desarrollar un comportamiento narcisista? Por supuesto. Claro que lo puede desarrollar, sobre todo si está en un ambiente donde le empujan y le ayudan a eso. Ahora, este seminario, ¿por qué lo estamos hablando hoy? ¿Por qué lo estamos dictando? Por varias razones. Una de ellas porque muchas mujeres se están viendo afectadas por el comportamiento narcisista de sus parejas o de sus exparejas. Y tenemos que aprender a diferenciar. Mujer, necesitamos liberarnos primero aquí. Necesitamos liberarnos, descansar, entender el comportamiento del otro para poder saber de qué manera yo puedo ayudar al otro o liberarme. Ayudarlo si estoy casada. Si usted está casada y usted ve que su pareja está manifestando este tipo de cosas, entonces usted necesita encontrar las herramientas y los medios para ayudarle a esa persona a superar ese comportamiento. Y si usted está separada, pues usted necesita liberarse si está siendo víctima de la culpa, del señalamiento, del terror, del ataque psicológico, del maltrato emocional, de la manipulación emocional de su expareja y entender que ahí hay cosas tóxicas de las que usted se debe alejar y debe aprender a manejar también. Entonces, es importante que entendamos este tema porque esto nos va a ayudar un poquito a tener cuidado. ¿Cómo identificamos a una persona narcisista? Eh, Hay que tener mucho cuidado en no ir a encasillar, en no ir a señalar de una manera equivocada a alguien como narcisista sin serlo. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero hay algunos tips que yo voy a darle de cómo podría usted
identificar, además de todo lo que ya hemos dicho a través del seminario, a una persona narcisista. Y uno de ellos es cuando hay una excesiva preocupación por su imagen, pero es excesiva. Yo me preocupo por verme bien y por lo menos oler a limpio si no tengo para echarme un perfume. Eso no me hace narcisista. Yo me preocupo por vestirme y tener unos zapatos limpios, aseados. Eso no me hace narcisista. Si yo me visto, me pongo un pantalón, una camisa, vestirme bien, como dicen en el argot militar, estar bien atalajado, bien puesta la camisa, eso no me hace narcisista. El tener el cabello limpio y lo más ordenado posible, eso no me hace narcisista. El asunto está cuando la atención hacia la imagen de sí mismo ya es exagerada. Si usted conoce a una persona y digamos que usted está saliendo con alguien y empieza a salir con esa persona, usted empieza a ver que esa persona eh, es muy detallista, tiene unos detalles muy bonitos, pero usted empieza a notar que esa persona vive muy preocupada por su imagen. Usted encuentra hombres y mujeres, esto no es malo, estoy haciendo énfasis en el exceso, en que gastan muchísimo tiempo y mucho dinero en su imagen. Cuando su hijo está en casa y gasta media hora, 40 minutos, una hora mirándose en el espejo para salir en la mañana a trabajar, a estudiar, etcétera. Cuidado con esos hábitos, porque ya una hora frente a un espejo, ya sea un hombre o una mujer, bueno, las mujeres tardan tiempo mirándose en el espejo y peinándose, etcétera, porque gastan tiempo en eso, eso no las hace narcisistas. Estamos hablando de que usted empiece a observar el comportamiento de esa excesiva prestación de atención a la imagen, a sus gustos. Usted está saliendo con una persona, esa persona la invita a cine y generalmente la persona dice la película que se tiene que ver. Cuidado. La persona difícilmente le dice a usted, oye, ¿te gustaría ver alguna película? ¿Tienes alguna opinión? No, la persona suele tomar la decisión. Ahora, pueda que le pregunte, pero siempre termina imponiendo la película que él quiere. Entonces debemos tener cuidado con eso. El narcisista se molesta profundamente cuando no es el centro de atención. ¿Por qué le escribes a los demás primero y a mí no? No, es que estaba saludando al grupo, pero es que tú le mandaste un mensaje primero a los del grupo y ¿por qué no a mí? Esas cosas no son solo celos. Puede haber ahí, no siempre, ojo, por favor, no siempre, porque tenemos que mirar un conjunto de muchas cosas, pero puede haber ahí o también si yo alimento ese comportamiento en mi pareja, puedo estar alimentando el desarrollo de un comportamiento narcisista. Tengo que entrar a observar también la historia familiar. Si usted está saliendo con alguien o usted, mujer que ya está casada, reconoce que su esposo es un consentido en la casa, que la mamá le hace todo, que la mamá le provee todo, que la mamá lo mima, lo ama, de todo, cuidado. Ahí hay un candidato en potencia a un narcisista, porque viene de ese ritmo de mimos y con eso hay que tener cuidado. Yo espero que a través de este tema pueda yo haber ilustrado y haber aportado un granito de arena en el cuidado de la salud mental de todos y cada uno de ustedes. Por favor, compartamos este seminario. Seguramente hay alguien que lo está necesitando. Compartámoslo. Seamos luz en medio de las tinieblas. Esta semana que viene hay más seminarios como este. No se los pierdan. Vamos a estarlos anunciando con tiempo para que usted se pueda conectar. Aprovechemos este tiempo de cuarentena y bueno, sigamos siendo de bendición para otros. Mis amadas y mis amados, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, voy a revisar aquí en el chat antes de cortar la transmisión. Pastor, de acuerdo a una pregunta anterior, ¿el narcisista es también egocéntrico? Sí, señor. El narcisista es egocéntrico por naturaleza. Él piensa que el centro o como se dice coloquialmente, el ombligo del mundo es él. El narcisista es egocéntrico por naturaleza. ¿Qué otra pregunta hay por acá? No hay más preguntas. Muy bien. Mis amados, Dios les bendiga, descansen, pasen buena noche. Nos estamos viendo, compartamos, seamos de bendición y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos.